Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana que tú nos permitiste, Señor, te damos gracias por poder reunirnos para adoración de tu nombre. Bendice a los hermanos presentes, fortalece su espíritu cada día y también su salud, Señor. Misma bendición te pedimos también por los que están ausentes, por diferentes razones, sobre todo, Señor, los que están enfermos, espiritualmente o físicamente. Recupera, Señor, toca su corazón para que puedas volver, Señor, antes que sea tarde. Te ruego ahora, Padre, que me utilices solamente como instrumento tuyo para hacer llegar tu palabra de hoy a tu pueblo amado. Quédate con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia de Corinto. Pablo trabajó un año 6 meses para levantar la iglesia en Corinto. Y tenía unos colaboradores fundamentales. Eran judíos, matrimonio judío, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila trabajaban en principio en Roma, fabricando tienda o carpa. Pero el emperador Claudio, el emperador romano, echaron todos los judíos de Roma. Entonces de ahí se fueron a Corinto. Vemos que la providencia de Dios estaba con ellos y los envían y los mandan a Corinto. Así que matrimonio Priscila y Aquila estaba antes que Pablo en esa ciudad de Corinto. Así que con la voluntad de Dios, Pablo encuentra con este matrimonio. Y junto con este matrimonio, entonces se levanta la iglesia de Corinto. Y posteriormente ese matrimonio ha sido gran colaborador de Pablo, donde se afirma en Romanos, capítulo 16, 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a lo cual no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Se confirma que incluso ellos no fue simplemente colaboraciones, sino que expusieron hasta su vida para ayudar a Pablo. Así que con sacrificio y con plan de Dios, la iglesia de Corinto fue levantada por apóstol Pablo y el matrimonio Aquila y Priscila. Y a su vez también esta ciudad fue la última ciudad que Pablo habría visitado en el segundo viaje misionero. Unos años después, produce problemas en la iglesia de Corinto.
La iglesia estaba dividida. Uno decía que era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa y otro decía de Cristo. Empezó a pensar muy ligeramente todos los pecados. Como se dividió la iglesia, no había ancianos, no habían líderes que podían solucionar este problema dentro de la iglesia. Así que no se le ocurrieron mejor idea que llevar este problema al tribunal secular. Había movimiento que desconocía autoridad apostólica de Pablo. Teniendo mucha idea, conocimiento bíblico, no fueron humildes, sino que se pusieron soberbios. En ausencia de amor frío, causó también que los débiles de fe siguieran la idolatría. No comprendieron bien las gracias que había dado el Espíritu Santo. En vez de edificar la iglesia, estaban provocando la división. Y en cuanto a Santa Cena, se interpretaron de manera, ellos se desviaron. Para ellos eran solamente para comilona y tomatera. Y había también producido grupos que seguía la secta que decía que no había resurrección. O sea, tenía todo tipo de problemas dentro de la iglesia, Corinto. No era un problema específico, sino que podríamos decir todo problema. La iglesia del Señor no se derrumba porque hay presión externa. Cuando hubo persecución externa, la iglesia estaba más sólida que nunca. No es motivo de destrucción de la iglesia por fuerza externa. Sin embargo, cuando hay divisiones dentro de la iglesia, sí derrumba como arena. Cosas que hace derrumbar, quebrar una iglesia, no está en la fuerza externa, sino que en interna. Satanás no utiliza fuerza externa para quebrar una iglesia, sino está dentro de la iglesia con las personas secularizados. En este caso del Corinto, no eran fuerza externa que estaban quebrando, sino que mismos líderes, mismos miembros de la iglesia. No eran los judíos que enfrentaban a la iglesia, ni tampoco el emperador romano. Cuando Pablo escuchó todo este problema, ¿cuánto debe haber dolido? Había trabajado por 1 año, 6 meses, sembrando espiritualmente, y lo que se estaba cosechando era degeneraciones, divisiones, idolatría, egoísmo, soberbia espiritual, halago de las gracias, ausencia de amor, y siguiendo esa secta. Debe haber dolido muchísimo, porque para él el crecimiento, la madurez de los hermanos en lo espiritual era como una corona para él. Él disfrutaba con el crecimiento de la iglesia. Así que Pablo escribe una carta a Corinto, a la iglesia de Corinto. Sin embargo, no toca directamente el problema que tienen ellos, sino que primero comienza diciendo, ¿quién soy yo? ¿Qué es la iglesia? Hace pensar la identidad de la persona como la iglesia. Porque para solucionar el problema que tenía la iglesia de Corinto, principalmente tenía que saber las 3 enseñanzas fundamentales. Porque de esta manera podía acercar al problema. Y de esta manera, y al creer en esta enseñanza, Dios usaría a ellos mismos para recuperar la iglesia. Este pasaje que leímos podemos dividir en 3. Primero, es que Dios llama apóstol por la voluntad de Dios
Y así también a los santos, a los hermanos, también por la voluntad de Dios. Y segundo, es que Dios siempre le da todas palabras, la ciencia y la gracia sin falta a la iglesia. Y tercer punto, Dios con su fidelidad perfecciona la iglesia. Entramos entonces primera parte. Versículo 1 al 3 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no vino a ser apóstol de la iglesia porque él quiso, sino que fue llamado por Dios, por la voluntad de Dios. Esto podemos aplicar lo mismo en este tiempo. El pastor es llamado por voluntad de Dios utilizando cada miembro, eligiendo pastor. Entonces el pastor es llamado por voluntad de Dios. Y así también, en versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Nadie viene a la iglesia por su propia voluntad, sino que le tocó Dios su corazón, con el Espíritu Santo, para que sean llamados a ser santos. Así que cada uno de ustedes que están aquí reunidos, Dios lo llamó. ¿Lo creen así? Amén. ¿Verdad que sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestra. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 1 al 3 es parte saludo antes de empezar la carta. Pero este saludo es tan importante porque dice llamado por Jesucristo, por voluntad de Dios, tanto como pastor como el miembro adherente de la iglesia. Todos somos llamados por Jesucristo de acuerdo con voluntad de Dios. Así que no somos cualquier cosa, sino que somos llamados por la voluntad de Dios. Eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué usó esta palabra llamado por Dios? Es para que el hermano de Corinto sepan bien su identidad. Como le estoy diciendo, no somos cualquier cosa, no vinimos porque queremos, porque dijeron que la iglesia de Bethesda era bonito, que le gustaban. No, sino porque Dios lo llamó a cada uno de nosotros. Amén. Eso quería que recordara, que tuviera seguridad de eso. Y la iglesia de Corinto sabía esta enseñanza desde antes, pero ahora estaba haciendo recordar nuevamente. Por lo tanto, los hermanos son santos en Jesucristo. Como dice en versículo 2, los santificados en Cristo Jesús. Santificados, ya sabemos, son apartados, ¿verdad? Porque el hombre no puede ser santo de ninguna forma, ni ética, ni moralmente. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, los santos viven una constante pelea entre carne y espíritu. Nosotros solamente esforzamos para santificación. O sea, pues decimos también eso, camino de santificación. Nunca, jamás podemos ser perfectamente santos. Porque cuando dice santo en Jesús, ¿verdad? Es por la redención de Jesús que somos apartados. No porque nosotros seamos santos de verdad. Pablo lo vio así a los hermanos de Corinto. Son santificados por la sangre de Jesucristo. A pesar de que estaba provocando divisiones, a pesar de que estaban desconociendo su autoridad apostólica, a pesar de llevaba el juicio delante de los injustos,
o sea, tribunales seculares, aunque había desviado de la Santa Cena. Es así como es tan importante cuando vemos, hermanos, también ver la sangre de Cristo que se limpió a esas hermanas. Debemos primero la sangre de Cristo ante la maldad y debilidad del hermano. Solo entonces podremos tratar como corresponde a un hermano. ¿Cómo lo trata usted a su hermano? Nadie trata mal la sangre de Jesús, ¿verdad? Y de esta misma forma, entonces, debemos ver la sangre de Cristo para poder tratar valiosamente a un hermano. De esa manera podemos ser utilizados para solucionar el problema, para corregir la debilidad y el pecado de los hermanos, para recuperar la iglesia, ¿verdad?, que está en problema. Y a su vez también nosotros debemos creer que somos santos, por las explicaciones que ya les di, ¿no? Por las gracias de la sangre derramada de Jesús, somos apartados del mundo. Debemos definirnos cada uno de nosotros que somos apartados del mundo para la gloria de Dios. Quizás estamos viviendo una vida no tan como desearíamos, tan santo, pero debemos creer que cada uno de nosotros somos herramienta de Dios. Va a utilizarnos para corregir. Aunque seguimos cometiendo pecados, somos santos en Cristo Jesús. Seremos usados cuando volvemos. Seremos utilizados para recibir toda gracia y toda la bendición que Dios nos da. Porque Dios ya tiene preparado eso. Solo debemos volvernos. Y el segundo punto que está en versículos 5 al 7. Confirma lo que acabo de decir. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Jesús, acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿ustedes creen que los hermanos de Corinto estaban enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia? ¿Que ellos, su testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado? ¿O que a ellos no falta nada en ningún don? No es así. Si hubiera tenido todos los preguntas que he hecho, no hubiera tenido divisiones. Si ellos realmente recibieron la gracia del Espíritu Santo de verdad, hubiese podido solucionar solo sus problemas y no llevar al tribunal secular. Ni tampoco Pablo hubiera enviado esta carta. Entonces, ¿cómo entendemos entonces esta parte, versículo 5 al 7? Que esta palabra no es solamente para la iglesia de Corinto, sino que a toda la iglesia del mundo. Es la gracia que Dios ha dado a todo el mundo, toda la iglesia. Dios le dio a toda la iglesia conocimiento, ciencia, palabra, para poder servir bien al Señor. Y eso podemos darnos cuenta y podemos confirmar por envío de Jesucristo a nosotros. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios entregó su único Hijo sin ningún problema,
al entregar su Hijo, también nos entregó todo. Es la cosa más valiosa de Dios. Y si Él entregó las cosas más valiosas, las demás cosas, ¿por qué no? Dios levantó la iglesia con la sangre de Jesús y apartó totalmente del mundo. Lo santificó y enriquecido en Él todas las palabras y en toda la ciencia. Está en la iglesia. Está también en la iglesia de Corinto. Y por eso apóstol Pablo a la iglesia de Corinto agradece, porque en ustedes todas palabras, toda ciencia está enriquecido en él estaba. Y esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso era motivo de su agradecimiento. Pablo agradece, a pesar de que los problemas de la iglesia de Corinto no había solucionado. Porque Dios había dado las gracias en el pasado, en el presente y también en el futuro. Pablo tenía seguridad de eso, por eso da gracias. También pasa lo mismo. Todos nosotros somos santos en Jesús. Toda gracia, todas las palabras, toda ciencia recibiremos porque tenemos derechos. Gracias a Jesús, por su gracia podemos recibir. Y eso también es objetivo de haber separado a nosotros Dios. Nadie te puede decir que no puedo recibir. Todos podemos recibir. Porque somos separados del mundo por las gracias, por la sangre de Jesús. Así que podemos recibir toda esta gracia que está mencionando aquí. Punto 3. Versículo 8 y 9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día de juicio seremos irreprensibles, no tendríamos ningún punto para criticar y juzgar. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo tenía esperanza de la iglesia de Corinto, porque no miró solamente sus problemas, sino que también vio a su vez a Dios. Si Dios va a trabajar para que sean irreprensibles el día de juicio, vio que Dios estaba trabajando para esa causa. Con su propia fuerza no podía solucionar. No tenía ninguna capacidad para solucionar. Pero si vemos a Dios que está trabajando para solucionar ese problema, entonces vemos la esperanza. Basado en la fidelidad de Dios, Pablo entonces asegura y confirma. El mismo dice, confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Confirmación, una seguridad. Vivimos delante de Dios. Pensamos delante de Dios. Hablamos delante de Dios. Hacemos delante de Dios. Dios cubrirá nuestra debilidad, nuestra falta. No lo dejará pasar. Dios es muy fiel para entrenarnos, para criarnos en su palabra. Fortalecerá nuestra debilidad y lo que faltan, Él cubrirá y corregirá nuestra maldad. No termina solamente diciendo que este es mi pueblo y nada más. Es tan fiel que nos hará irreprensible. Y por eso seremos fuertes por su fidelidad. Y por eso seríamos purificados cada vez más.
cada vez más santificados. Todas las cosas hace Dios y Dios soluciona los problemas. Lo que debemos hacer es entregarnos tal como somos. En la historia de 2 peces y 5 panes, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que tiene? Y Jesús también hoy pregunta a nosotros, ¿qué es lo que tienes? Aunque sea insignificante, aunque sea 2 peces y 5 panes, entrégueselo al Señor. Confíe su fidelidad y su poder. Dios usará nuestra fe para realizar grandes cosas. Utilizará nuestra fe para que seamos cada vez más maduros. Este problema de la iglesia de Corinto no es solamente de la iglesia de Corinto, sino que es un problema de todas las iglesias del mundo. Y eso corresponde también a nosotros. Recordemos, en la historia de la iglesia, ninguna iglesia se quebró por la fuerza externa. Siempre se quebró internamente porque cada día estaba secularizando. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay problemas en la iglesia? ¿Cómo solucionamos? O cuando tengo problemas en mi familia, con mi personal, ¿cómo recuperamos esa fe? No olvidemos que Dios recupera la iglesia y también las personas. Usa personas con fe. No olvidemos, primeramente llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otra palabra, todos nosotros somos llamados por voluntad de Dios. Somos santos en Jesús, separados con el objetivo de glorificar al nombre de Dios. Miremos a nuestros hermanos con la sangre de Jesucristo y también miremos a nosotros mismos. Debemos ver la sangre de Cristo. No somos cualquier cosa, somos tan valiosos que Dios entregó a su Hijo para que seamos salvos. Debemos sentir orgullosos de eso. Dios nos considera muy importante. Así que veamos la sangre de Cristo, de Jesús, al hermano y también cada uno de nosotros. Segundo punto, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nuestro Dios, que no dudó en entregar su único Hijo, y con eso le dio toda la gracia y todas las bendiciones. Y aquel que lo separó por la sangre de Cristo, Dios perfeccionará, irá santificando nuestra vida. Aunque sea personas muy corintianizados, si se arrepiente, si vuelve, tendrá otra oportunidad de recibir todas estas bendiciones. Punto 3. Dios es fiel. No nos abandona. Nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de juicio. La transformación de un hermano, transformación de cada uno de nosotros, es trabajo de Dios. Nosotros somos solamente usados por Dios. Nosotros solamente participamos en aquel trabajo. Solamente servimos al Señor. Y seremos irreprensibles por la fe, fidelidad de nuestro Dios.
Cuando Pablo escribió esta carta a los corintios, vemos que ellos no resistieron ni reclamaron, como habíamos visto en Malaquía, cuando decían, amaba, ¿quién qué amaba? Acérquense, volveos, y cuando nos fuimos, siempre tenía excusas, siempre tenían reclamo, pero ellos no hay resistencia de ellos. Recibe con humildad. Se arrepintieron y se corrigieron y superaron los problemas. Y por eso Pablo vuelve a escribir otra carta, que esa es 2 de Corintios, agradeciéndose de ellos. Así que es importante que nosotros estudiemos esta carta para aprender esta enseñanza que nos está dejando. Si ellos superaron los problemas, nosotros también podemos superar los problemas. Dios utilizará a cada uno de nosotros cuando tenemos fe. Así que con fe debemos vivir y creer en fidelidad de Dios, que nunca nos abandona y siempre cumple con su promesa. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra entregada. Hoy comenzamos con epístolas los Corintios, Señor, y los Corintios han sido como símbolo de pecado e iniquidades, Señor. Pero al recibir, al arrepentirse, al volver, tú no los abandonas, Señor. Tú los recoges, Señor, y confiamos tu palabra. Aunque tengamos nosotros también muchos problemas, tú nos recibirás, nos hará irreprensibles, Señor, en el día de juicio. Y creemos en tu palabra. Gracias, Señor, por haber entregado esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.